Bueno, buen día, los saludo a todos, les agradezco que estén participando de esta reunión que hemos denominado Oportunidades de Negocios con India y la organizamos desde serindustria.com.ar, que es una página de noticias de economía y empresas. Esta organización la hemos compartido con la Universidad Abierta Interamericana y el Cuerpo Consular Córdoba. Y para nosotros es un honor poder contar y dialogar con el doctor Sergio Lay Suárez, decano del Cuerpo Consular especializado en la relación comercial India-Argentina desde 1980 y jefe de la Cátedra de Estudios Indo-Orientales de la UAI. India tiene una población de 1.300 millones de habitantes y es el quinto PBI del planeta, con 10,5 billones de dólares anuales según el Banco Mundial, y se proyecta a convertirse en la segunda potencia en la década que estamos transcurriendo, alcanzando, las estimaciones indican, más de 46 billones de dólares en cuanto a su PBI y una población superior a la de China. Nosotros queremos avisarles a ustedes que luego de la disertación del doctor Lay Suárez van a poder intercambiar conceptos con él, le van a hacer las preguntas. Les pido que silencien, por supuesto, todos los micrófonos y ya los dejo en compañía de Sergio para que escuchen sus palabras. Buen día, Sergio, te agradezco nuevamente tu participación, tu tiempo y te escuchamos. Muchísimas gracias, Darío, y a toda la gente de Ser Industria que, bueno, siempre están disponibles para difundir todo lo que tiene que ver con los negocios internacionales, las noticias más importantes que hacen a Argentina y al mundo. Bueno, para mí es un gran placer estar con ustedes, con este auditorio tan variado y tan importante. Vamos a hacer una pequeña charla de aproximadamente unos 40 minutos y posteriormente vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, debemos ubicarnos qué es India y cuál es la magnitud de India. Habiendo entendido eso, vamos a poder desarrollar todos los otros temas importantes que tenemos para desarrollar hoy. En el año 1500, aproximadamente, la India producía el 30% del Producto Bruto Mundial. Las cosas cambiaron con los tiempos. India luego entró como en una recesión económica debido a muchos cambios por invasiones de otros países sobre la India. Y hoy la India es una economía fuertemente estable, es una economía que hoy es la quinta economía del planeta, habiendo desplazado a nada más y nada menos que a Francia y a Inglaterra. La India tiene casi 1.395 millones de habitantes. Ese número es un número realmente muy grande, pero para entenderlo mejor les voy a hablar cómo crece la India año tras año. La India está creciendo a razón de 15 millones de habitantes por año. Esto quiere decir que cada 3 años la India crece igual que toda la población de Argentina. Y a esa población hay que alimentarla, hay que darle educación, hay que vestirla, hay que nutrirla de muchas cosas. Y Argentina tiene la posibilidad de generar múltiples relaciones con la India. La India es un país democrático, esto es muy importante, es la mayor democracia parlamentaria del mundo. Cada vez que hay elecciones, votan
millones de personas. Por ejemplo, en la última elección, que fue hace muy poquito tiempo, votaron 950 millones de personas con voto electrónico. Imagínense ustedes esa cantidad de gente votando de forma electrónica y teniendo en cuenta que la India tiene más de 22 lenguas oficiales y más de 3.000 dialectos. Entonces, todas las máquinas electrónicas para el voto estaban como mínimo en las 22 lenguas oficiales y en algunos de los principales dialectos más importantes. Me gustaría si podemos ir viendo las diapositivas. Ya desde el control allí pueden ir subiendo algunas de las diapositivas para que vayamos viendo un poquito de esto. En esta introducción que yo pongo aquí en la diapositiva, le pongo India potencia. Hoy vamos a entender a qué me estoy refiriendo. Ahí ya lo estamos viendo, es una economía de casi 3 trillones de dólares. Si yo tuviera que escribir ese número, 3 trillones de dólares, no sé cuántos ceros debo agregarle. En una conferencia presencial, hace algún tiempo atrás, cuando todavía podíamos hacer eso, le pregunto a los economistas que estaban allí y a algunos matemáticos de que si alguien me podía decir cuántos números ceros tenía 3 trillones de dólares. Y bueno, algunos decían que eran 12 ceros, otros decían 18 ceros, pero aún sean 12, 14, 18, es un número realmente muy, muy grande. Vamos a ir a la segunda diapositiva. Esta segunda diapositiva nos está hablando lo que recién les estaba explicando, que es una democracia parlamentaria donde, bueno, votan de manera electrónica para facilitar los tiempos. Y más abajo yo les he puesto el número de habitantes que tenía la India anoche. 1.397.879.200 personas. Esto ya ha cambiado. En pocas horas esto ha cambiado. Porque, como bien dije, la India crece a razón de 15 millones de habitantes por año. Un punto importante de este número de 1.397 millones es que 500 millones son de clase media. Hay 100 millones de millonarios. A veces en estas charlas me dicen, pero ¿cómo? ¿Tantos millones de millonarios? Y yo les digo, sí, menos que China. China tiene 300 millones de millonarios. India solamente, si me permiten usar esa palabra, tiene 100 millones de habitantes. Ahora, luego de esa clase media, vamos hasta un nivel donde la gente vive con $2 diarios. La pregunta es, ¿qué puedo hacer en India con $2 diarios? Si vamos a una cadena muy conocida con la letra M, que está en todo el mundo, y uno quiere comer una hamburguesa, en este caso en India una hamburguesa vegetariana, con menos de $1 voy a comer la mejor hamburguesa vegetariana en esa cadena de alimentos rápidos, más una gaseosa, más un paquete de papas fritas recién hechas. Esto quiere decir que si con $1 estoy accediendo a eso, en la casa de una familia humilde, con $2, van a poder comer 3 o 4 personas el dal, que son las lentejas, el arroz basmati, un yogur o lassi, que es una bebida que se hace con yogur y que tiene mucha proteína, el pan chapati, frutas y verduras. Digamos que en India hay pobreza, sí. Hay un nivel de pobreza en este momento que es del 22,3%, pero en el año 57, en el año 1957, el nivel de pobreza era del 50%. Estábamos hablando de cifras muy elevadas. Hoy, basándonos en índices internacionales,
se indica de que hay un nivel de pobreza del 22,3%. Esto quiere decir que han salido de la pobreza más de 350 millones de personas. Y yo decía que hay pobreza en India, sí. ¿Hay hambre en India? No, porque en India hay un estilo solidario que cuando uno está por comer en su casa, el padre de familia llena un plato de comida y sale a ofrecérselo a aquella persona que está necesitada. Seguramente no pasa tanto en Delhi o en Bombay, que hoy se llama Mumbai, que nadie va a bajar tal vez de un piso 24 con un plato de comida, pero en los barrios más residenciales, de casas bajas, en los pueblos, en las pequeñas ciudades, todos ejercitan esa solidaridad que se llama prasad, que es la comida que ofrezco al que está necesitado. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Y en esta próxima diapositiva voy a introducirme a cómo la India pasó de ser una India antigua, con una economía socialista, a una India con una economía de mercado, con unas características de India moderna muy notables. El boom de la India moderna se basa en 6 puntos principales que podemos destacarlos como que el primer punto fue la liberación de la economía. En el año 1992, el primer ministro de ese momento nombra como ministro de Economía a un destacado economista que había estudiado en Inglaterra. Su nombre era Manmohan Singh. Manmohan Singh luego, con los años, se transforma en el primer ministro de India durante 2 mandatos consecutivos. Pero quiero volver al año 1992. Manmohan Singh venía de Inglaterra con ideas muy claras, ideas muy creativas, y decide liberar la economía. Liberar la economía fue permitir entrar a una economía de mercado, salir de una economía socialista cerrada y permitir que hubiera cambios muy destacados. Entre ellos, una modalidad de privatizaciones que permitía a algunas empresas, podemos decir, competir de igual a igual con las empresas del Estado. Las empresas privadas podían en una modalidad de privatización. Ese era el segundo punto del boom de la economía de India en esos años. El tercer aspecto fue que se permitió la inversión extranjera, que antes estaba vedada. Solamente algunas pocas empresas habían podido entrar con inversiones desde otros países. El cuarto punto fue el advenimiento de las nuevas tecnologías que hacen posteriormente que India se destaque en el área de la industria del conocimiento, que ya vamos a hablar de ese aspecto. El quinto aspecto tiene que ver con que India se mete en la globalización. Y meterse en la globalización, la parte principal tuvo que ver con que India tiene una población de 550 millones de jóvenes que tienen de promedio 25 años de edad. Esos 550 millones de jóvenes que usaban teléfonos, computadoras, fueron los responsables de la globalización porque ellos globalizaron a sus padres y globalizaron a sus abuelos, permitiendo que ellos tuvieran la posibilidad de enseñarle a sus padres, a sus abuelos, y la mayoría de ellos eran empresarios de diferentes niveles, de pequeños, medianos y muy grandes. Esto permitió entrar de manera muy activa con la globalización. Y el sexto punto tiene que ver con que el gobierno de India siempre ha actuado como facilitador y simplificador de los negocios. En pocos minutos más, este sexto punto voy a
darle un ejemplo de cómo la India actúa como facilitador y simplificador de los negocios. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor, donde vamos a ver cómo esta economía de 2.94 trillones de dólares se basa. India basa su economía en el consumo interno, a diferencia de China, que basa su economía en el consumo externo, en grandes niveles de exportaciones de bajo precio. India tiene ese consumo interno que forma su PBI en un 60%. Ahora, un producto que se fabrica en India y que en un 60% es consumido internamente, es un producto de calidad, es un producto duradero, porque se produce para sus connacionales. También se exporta, por supuesto, pero básicamente se produce para sus connacionales. En la India, el PBI per cápita hoy está en más o menos 2.300 dólares por persona y el PPT en alrededor de 7.000. Ahora, esta clase media, que son 550 millones o un poco más, es quien ha movilizado la economía de la India. Esta clase media ha cambiado sus preferencias, sus requerimientos, tienen otras ideas, piensan en el bienestar, piensan en disfrutar de la vida, en hacer negocios, disfrutando de la vida, teniendo buena salud, tienen ideas muy gourmet, porque ahora en India hay restaurantes de todas las etnias posibles. Antes solamente estaba la comida de la India, ahora podemos encontrar hasta platos argentinos, por supuesto. Y esta clase media, que tiene un consumo muy elevado, que lo denominamos ABC1, empezó a utilizar el turismo, a viajar por el mundo, a viajar adentro de la India, a usar marcas internacionales, europeas o de otros países, y esto movilizó significativamente el consumo interno. Este movimiento masivo de la clase media ha sido el motor principal de ese consumo interno que le da un 60% de formato al PBI. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. En la próxima diapositiva vamos a ver este tema que yo les explicaba hace pocos minutitos, donde le decía que la fuerza globalizadora son los 550 millones de jóvenes de alrededor de 25 años. Ahora, se hizo una encuesta en India para saber qué había en la psicología de estos jóvenes de 25 años de edad de promedio. Y le preguntaron, ¿usted qué tiene en mente como joven hacia el futuro? ¿A quién le gustaría parecerse en el futuro? Bueno, el 50% aproximadamente dijo, a mí me gustaría parecerme a Bill Gates. Esto indica una mentalidad tecnológica, básicamente. Pero el otro 50% dijo, a mí me gustaría parecerme a Mahatma Gandhi. Fíjense ustedes que esta respuesta, parecida a parecerse a Mahatma Gandhi, indica las profundas raíces culturales que tienen los jóvenes en India. Es una mezcla hoy en día, estos jóvenes, de Gandhi con unas raíces culturales muy profundamente enraizadas y con una mente muy tecnológica, muy globalizada y con la última tecnología al alcance de la mano. Esto es una mezcla muy especial que hace a los jóvenes de la India adultos del futuro con una mentalidad muy abierta. Estos jóvenes antes querían ser abogados, o ingenieros, o arquitectos, o maestros de escuela. Hoy la mente de los jóvenes globalizadores, así los denomino, es una mente abierta con una variedad de profesiones increíble, que ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta conversación con ustedes. La próxima diapositiva.
En esta próxima diapositiva vamos a entender que cuando alguien viaja a la India y nos habla de cosas extremas, siempre son ciertas. Ahí vamos a encontrar la máxima riqueza en un mismo país y la máxima pobreza. El máximo frío, el máximo calor, la gente más feliz y la gente no tan feliz. Todos los extremos, aún en los extremos culturales, son ciertos. Pero lo más importante de esto es que la gente está saliendo de la pobreza, está entrando a la clase media y esta clase media está permitiendo que se globalice esta India. Y cuando hablo de globalización, no solamente hablo de una globalización internacional, sino que hablo de una globalización nacional, porque India son muchas etnias, hay muchos idiomas, cada provincia o cada estado en India tiene su propio idioma, su propia cultura, su propia comida, sus estilos, su música, su danza, su forma de vestir. Entonces la globalización en India también se dio adentro de esta gran nación. Esta es una característica muy especial, porque, por ejemplo, imagínense ustedes que en Argentina cada provincia tenga su idioma. Hablemos de lo más sencillo, como que Catamarca hable un idioma y Tucumán hable otro idioma, y que no tengan ningún parecido entre sí. Es casi un país diferente. Entonces lo mismo ha pasado en India, donde están estas 22 lenguas oficiales, donde la que unifica la comunicación es el inglés y el hindi. Entonces, esta globalización interna es parte del progreso y la creación de la India potencia. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Bueno, el progreso en India, que empezó fuertemente en los años 90, no empezó realmente allí, sí empezó la parte económica, pero el desarrollo tecnológico podemos hablarlo ya que en el año 1971 se lanzó el primer satélite con toda la tecnología de India y junto a 5 otros países del mundo, los más destacados del mundo, India pasó a pertenecer a ese selecto club de los países que han desarrollado la carrera espacial, básicamente aeroespacial también. Posteriormente al año 1971, India establece su poderío económico, su poderío atómico, perdón. Este poderío atómico está usado con fines pacíficos, ¿sí? Tiene la bomba atómica, tiene toda la tecnología atómica, pero está usada con fines pacíficos. Ahora, hablando de qué está pasando en estos momentos en India, en este siglo XXI, el país está muy modernizado, y, por ejemplo, para que tengamos una idea de cómo la tecnología pasa de mano en mano de una manera muy veloz, Argentina, comparándolo con India, vende aproximadamente 10 millones de celulares por año. India vende 10 millones de celulares smartphone, teléfonos inteligentes, en esa cantidad, 10 millones por mes. Esto quiere decir que hay una venta de un teléfono celular cada 4 o 5 segundos. Hoy India tiene 165 centros de investigación que trabajan en ingeniería genética, donde vienen de todas partes del mundo a capacitarse e investigar en esos 165 centros. India hoy es la farmacia del mundo. La mayoría de los medicamentos que se venden en el mundo tienen materia prima de India. Por ejemplo, el 40% de la materia prima de los laboratorios de Europa provienen de la India, ya que tiene certificación europea
los laboratorios de India, y en Estados Unidos el 30% de los laboratorios que producen medicamentos utilizan materia prima de la India, ya que la mayoría de los laboratorios de la India están aprobados por la FDA, que es el ANMAT de los Estados Unidos. Es decir, que la farmacia, así como Argentina es o era el granero del mundo, India es la farmacia del mundo. El 60% de las vacunas del mundo también se producen en India, incluyendo las vacunas para el COVID. Hay dos grandes estructuras, una privada, que es el grupo Serum, que produce vacunas, y también contra vacunas de todo tipo, y también contra el COVID-19, y después está la otra estructura que ya es estatal, que es el grupo específicamente gubernamental, que está produciendo también vacunas, que producen la vacuna Covaxin, el grupo se llama Bharat. Bueno, para que tengamos una idea, a fines del 2019, el negocio de la investigación en medicamentos superó los 120.000 millones de dólares. Estamos hablando de unos números realmente muy elevados. Vamos a ir a la próxima diapositiva, por favor. Intel India ha dirigido el desarrollo de más de 800 inventos. Y esto viene de la mano del segundo punto que ustedes están viendo en la diapositiva, que dice que todos los años se reciben 450.000 expertos en tecnología informática en India, de los cuales 350.000 son ingenieros. ¿Y esto cómo ha sucedido? Bueno, primero voy a hacer una comparación con lo que sucede en Argentina, para que tengamos un punto de referencia de estos 450.000 expertos en tecnología informática. En Argentina se necesitan por año 12.000 expertos en tecnología informática. Y todas las universidades de Argentina están produciendo, si me permiten este nombre, 3.600 expertos en tecnología informática. Tenemos un déficit increíble en ese aspecto. Tenemos un déficit que se manifiesta año tras año increciendo. India le sobran expertos en tecnología informática, y esto viene de la mano de una investigación que se hizo en las escuelas primarias y secundarias hace muchos años atrás, cuando empezó a abrirse la economía de la India, donde se le preguntaba al estudiante si le gustaban las matemáticas. Entonces, el 90% de los estudiantes levantaban la mano y decían, no me gustan las matemáticas. Entonces, el Estado indiano desarrolló lo que se denomina un proyecto para que la gente, los estudiantes de la primaria a la secundaria, tuvieran la posibilidad de entender mejor las matemáticas. El proyecto se denominó Matemática Fácil. Allí intervinieron muchos matemáticos y junto con la Universidad de Cambridge desarrollaron un sistema que hoy está en varias partes del mundo, incluyendo en Brasil, en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica, donde se le enseña al estudiante a través de un sistema muy fácil que empiezan a amar las matemáticas. Y esa es la base para la tecnología informática también. Entonces, los estudiantes en la India empezaron a tener una relación afectuosa, amorosa hacia las matemáticas, y empezaron a elegir carreras relacionadas con la tecnología. Ese fue un punto fundamental. Pero el segundo punto fundamental es que las grandes empresas transnacionales mundiales de tecnología informática buscan en India a los futuros trabajadores de sus empresas. Entonces, cuando ya están en el último año de la carrera universitaria como expertos en tecnología informática o ingenieros en tecnología informática, los buscan, les dan un pequeño salario y ya los precontratan para que cuando se reciban tengan un sueldo muy elevado y puedan
vivir fuera de la India, desarrollando la industria del conocimiento. Hoy la industria del conocimiento, que tiene que ver con el software y colaterales, exporta más de 150.000 millones de dólares al año. Y esto viene de la mano de estos expertos en tecnología informática que van increciendo cada año. Y para tener una idea, por ejemplo, la empresa NEET de India, que capacita y educa en tecnología informática, se acaba de establecer en China, donde hoy se están necesitando más de 5 millones de ingenieros en tecnología informática. Es decir, que la India exporta muchas cosas, pero entre ellos exporta ingenieros en tecnología informática con toda su sapiencia y toda su tecnología. Y es tan importante el desarrollo del software en India que la Boeing, todos hemos viajado en algún avión de esta marca, el software se produce en India desde hace muchos, muchos años. Vamos a ver la próxima diapositiva. La IBM, por ejemplo, en los próximos 3 años va a inyectar en inversión más o menos 6.000 millones de dólares. La Caterpillar hoy ha desarrollado su Centro Mundial de Maquinarias de la Construcción en Chennai, donde antes se llamaba Madras, que es el segundo puerto en importancia en India, que está al sur de la India. La Walt Disney ha hecho muchísimos joint ventures relacionados con los dibujitos animados, que utilizan mucha tecnología, y han invertido 330 millones. El ferrocarril en India es el más largo del mundo. Yo estoy comentando todo esto para que nos ubiquemos qué es India y después vamos a hablar de las oportunidades de negocios. En minutos más voy a hablar de las oportunidades de negocios. Pero primero quiero que nos ubiquemos en esta India moderna para entender todo lo que podemos hacer con ella. El ferrocarril de India es el más extenso del planeta, tiene 64.000 kilómetros de extensión y transporta cada 2 días casi una Argentina, 20 millones de pasajeros por día. Bancos hay en todos lados, antes había solamente bancos estatales, hoy hay bancos de todas las nacionalidades prácticamente, y bueno, esto sigue creciendo. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. También ha pensado en su gente que no tenía acceso a los automóviles y ha creado este auto que se llama Tata Nano, que no fue muy exitoso, pero sí fue un proyecto inclusivo, si podemos denominarlo de esta forma. Crearon un auto que se llama Tata Nano, que vale más o menos $2.200. Cuando yo hablaba de esto y no mostraba la foto, todos me preguntaban, y bueno, ¿y tiene ruedas? ¿Tiene techo? ¿Tiene puertas? Sí, yo les decía, es un auto pequeño, pero bastante cómodo, tiene aire acondicionado, dirección hidráulica, tiene también levanta cristales eléctricos. Una motoneta en India estaba un poquito más allá de los $1.200. Entonces la gente que tenía una motoneta o una moto podía vender su moto y con $500 hacía su primera entrega y después se quedaba con algunas pocas cuotas pequeñas y podía acceder a un auto. Este es el Tata Nano, que lo produce o lo producía una gran empresa, que es la empresa Tata, que tiene 360.000 empleados, no en la producción de autos, sino en todo su conglomerado del grupo, y que contribuye al Producto Bruto Interno de la India con casi el 6%. Imagínense ustedes la magnitud de esta empresa Tata. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. La próxima diapositiva nos habla de ya un poco de otros negocios que tienen que ver con la televisión. La India tiene más de 600 señales de televisión. La gente en la India les encanta la televisión y el cine, y tienen la primera productora mundial de películas, que es en Bollywood, que es como Hollywood, pero que está en Bombay, que hoy Bombay se llama Mumbai. Produce 1.200 películas por año,
muchas de ellas en coproducciones. También hace coproducciones con Argentina, por ejemplo, el director de cine Pablo César, que vivía hasta hace poco en Buenos Aires, ahora vive en Córdoba, en un lugar acá en el centro de Argentina, una pequeña población que se llama Ascochinga, y ahí ha puesto su productora y ha hecho recientemente una película que se llama Pensando en él, que es que habla de Tagore, Rabindranath Tagore, el poeta, escritor, que ganó el Premio Nobel de Literatura, allá por 1917 aproximadamente, 1916, y la relación de amistad que tuvo con Victoria Ocampo, la gran escritora argentina. Tagore venía en esos años, en 1917, en un barco desde la India a dar unas conferencias en Perú, pero el barco en Río de la Plata se abastece y se rompe. Por lo tanto, el barco no sigue viaje y Tagore tiene que esperar más de 3 meses en Argentina, y cuando Victoria Ocampo se entera de esto, de que estaba este premio Nobel, lo invita a que viva en su mansión, en la mansión Ocampo, y bueno, se hacen muy amigos, y esta película, Pensando en él, de el director de cine Pablo César, que es argentino, que se hizo en coproducción con la India, habla de esta relación tan hermosa entre Tagore y Victoria Ocampo. Ahora voy a saltar al último punto. Yo hace unos minutos atrás les había hablado de que el gobierno de India tiene una actitud amistosa hacia los negocios, hacia las importaciones y hacia las exportaciones, siempre cuidando su economía, por supuesto. Pero, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, estamos hablando unos 7, 8 años atrás, no había aceite de oliva en India. No se importaba. Era raro encontrar el aceite de oliva porque se utilizaba en India los aceites locales, como el aceite de mostaza y otros para la cocción y para la comida, pero en esos años, 7, 8 años atrás, los italianos y los españoles invirtieron cerca de 10 millones de euros para empezar a promocionar el uso en las actividades gastronómicas del aceite de oliva. Y contrataron para ello a un cocinero famoso que tenía en el prime time, en el horario central, un programa de televisión donde enseñaba a cocinar, y le dijeron, bueno, mire, lo vamos a contratar, pero usted tiene que estar usando el aceite de oliva y tiene que hablar de las cualidades cardioprotectoras que tiene este aceite. Entonces, bueno, al hombre lo capacitaron y él cocinaba, y cuando usaba el aceite de oliva en las preparaciones, decía, bueno, este aceite de oliva es, al tener tal característica cardioprotectora, protege el corazón, las arterias, disminuye el colesterol. Bueno, la gente empezó a prestarle atención al uso del aceite de oliva, básicamente esta clase media acomodada de la India, que son 500 millones aproximadamente, y la gente entendió que el aceite de oliva era casi un medicamento, entonces lo iba a buscar a las farmacias en vez de ir al supermercado. Entonces, bueno, la gente de la farmacia le decía, no, no, acá no lo vendemos, tiene que ir a un supermercado. Pero empezó a haber una difusión muy marcada del aceite de oliva. El aceite de oliva de primera prensión en frío, extra virgen, se vende en las góndolas el litro en alrededor de $16. Es decir, es un aceite caro que está creciendo su consumo alrededor de un 30-40% anual. Y es tal la difusión que se le hizo al aceite de oliva que un señor de la India decidió fraccionar el aceite de oliva en frasquitos de 30 o 60 centímetros cúbicos y le puso una etiqueta que decía aceite especial
antioxidante, consúmalo a razón de 5 o 7 gotas cada 8 horas. Entonces uno veía en la calle o en algún lugar la gente que utilizaba ese frasquito y se ponía las gotas en la boca y tomaba el aceite de oliva como si fuera un medicamento. Esto quiere decir que este señor que lo fraccionaba, en vez de sacarle $16 por litro, le terminaba sacando casi $100 al litro de esta forma fraccionado. Les comento esto porque fue una gran difusión que se hizo de esto, y el Estado facilitador de la India, que antes cobraba 45% de tarifa de aduanera para importar el aceite de oliva, cuando vio que el consumo era elevado y que era de buena calidad el producto y que le hacía bien a la salud de las personas, decidió bajar este índice de importación del 45% a alrededor del 7%. Esto forma parte del Estado facilitador de India que yo les comentaba. La próxima diapositiva, por favor. Les quiero comentar un poco de la cantidad de gente de India que existe en el mundo en trabajos muy, muy importantes para luego hablar de las posibilidades de negocios con India. Como bien les dije hace un rato, cuando me preguntan a veces qué otras cosas exporta a India, yo digo tecnología, pero exporta personas también. Y la gente a veces no entiende este chiste que yo estoy haciendo, y está explicado en esta diapositiva, donde se encontró que el 38% de los médicos en Estados Unidos son o de la India o de ascendencia de India. El 12% de los científicos en Estados Unidos son indianos o tienen una ascendencia de India, el 36% en la NASA, el 34% en Microsoft, en el Silicon Valley, el 30% de los ingenieros o un poquito más son de la India, el 28% en IBM, el 17% en Intel Mundo, el 13% en Xerox. La próxima diapositiva, por favor. El 49% de las empresas del Silicon Valley y de Washington, los propietarios son personas de la India, y hay destacados hombres de la India, como por ejemplo quien fuera el CEO de Google, Sundar Pichai. Google Mundo, fue el presidente designado Sundar Pichai. Si los norteamericanos que son tan celosos de su trabajo le dan la presidencia de una corporación mundial a una persona que no es su connacional, es porque tiene que ser muy creativo y muy inteligente. Lo mismo pasó con Satya Nadella, CEO de Microsoft, o Narayan, el CEO de Adobe. La próxima diapositiva, por favor. La señora Indra Nooyi, CEO de Pepsi, el señor Singh Banga, CEO de Mastercard, el CEO de Nokia. La próxima diapositiva, por favor. La otra más, por favor. Vamos a pasar esta. Y vamos ahora ya a hablar puntualmente de cuál es la potencialidad de Argentina que tiene para hacer negocios o exportar cosas con la India. Hay muchísimas cosas para hacer, pero yo he elegido 4 o 5 puntos muy destacados y a otros no tan conocidos para que podamos tener una idea en cuanto a qué tipo de negocios podemos realizar. Un negocio muy importante, obviamente, tiene que ver con el litio. Argentina, junto con Chile y Bolivia, están en la media luna donde se encuentra el litio. India necesita litio para las baterías de los autos eléctricos. Hay algunas empresas de India que han viajado a Argentina, han estado en la zona donde está la minería de litio en el oeste o noroeste argentino, y algunas de ellas están en negociaciones por este tema.
También hay un nicho de negocios interesante que tiene que ver con el alimento para las mascotas. India antes no tenía la conciencia de tener mascotas como hay en el resto del mundo, pero luego de la apertura económica, esta clase media empezó a tener mascotas en sus casas y hoy hay un mercado muy importante para alimentos. Hay alimentos para mascota que se producen en India, también muchos de los alimentos para mascotas vienen de Europa o de Estados Unidos, y allí habría un nicho de negocios muy interesante. También hay un nicho de negocios para la yerba mate, no solamente en saquitos, sino en cápsulas. Hay una empresa argentina, paraguaya, que en este momento está haciendo negociaciones para llevar la yerba mate a India en las cápsulas. La yerba mate en saquitos ya se está vendiendo en India, adaptada a los sabores de la India, que son más picantones, diferentes a los de Argentina. La yerba mate cebada en el mate en sí mismo con la bombilla, todavía no hay un concepto establecido, pero sí ya hay dos grandes distribuidoras de yerba mate en saquitos, una en Delhi y otra en Mumbai, que venden esto como productos gourmet. También hay un mercado para las frutas secas. La variedad de frutas secas que Argentina tiene es importante, sobre todo en la zona centro y la zona Cuyo. Allí hay un mercado también para hacer. Después productos derivados del huevo. En la zona de la Mesopotamia argentina hay algunas empresas que, bueno, tienen derivados del huevo, tienen huevo en polvo, huevo líquido, etcétera, que tienen grandes posibilidades de negocios. En el área de las legumbres, India tiene un déficit anual de 6 millones de toneladas de lentejas, sobre todo la lenteja común en su variedad jumbo y níper. Son dos tamaños diferentes, y también se ha abierto el mercado, por supuesto, para las lentejas rosadas, que ahora se están produciendo en pequeñas cantidades en el norte de Argentina, en la zona de Salta, por allí. Y también el poroto mungo. El poroto mungo tiene más proteínas que el poroto de soja común, y este poroto mungo, que tiene un alto valor nutricional, en el sur de la India se consume en forma de harina para hacer la panificación. Hay en Argentina, en el centro de Argentina, una empresa, un molino, que está haciendo las primeras pruebas con la harina de poroto mungo. Se ha hecho una prueba en algunos de los restaurantes de India de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, donde se les mandó un número determinado de bolsas grandes para que probaran hacer la panificación típica de la India con la harina de poroto mungo, y el resultado fue realmente increíble. Los sabores fueron muy buenos, y ahí abrió un mercado para el sur de la India, donde hacen mucha de su panificación con harina de poroto mungo. El poroto mungo es un poroto muy pequeño que tiene forma como una munición y es de color verde, un color verde así tirando a oscuro. Luego, en el nicho del área de agribusiness, hay un nicho muy importante en el área de la siembra directa. Argentina, bueno, tiene un gran expertise en el área de la siembra directa. En India, la mayoría de los dueños de tierras son minifundistas, tienen 1 o 2 hectáreas, pero hay cooperativas donde juntan a miles de estos minifundistas y donde se puede estar aplicando la siembra directa, porque India ya no puede
expandir más su tierra, porque, bueno, tiene una dimensión geográfica similar a la de Argentina, un poquito más grande nada más, pero con casi 1.400 millones de habitantes. Entonces, a los cuales tiene que alimentar. Y ya no hay más tierras para producir, pero sí se puede incrementar los rindes a través de nuevas tecnologías, como la siembra directa, la agricultura de precisión. Hay muchas personas de India que están trayendo agricultura de precisión desde Argentina en el área tecnológica y transfiriendo esta tecnología hacia la India, y hay algunos que ya lo están desarrollando en India per se. También otro de los nichos de negocios es el silo bolsa. Al ser muchos los minifundistas que existen, estos minifundistas no pueden tener un silo estructural que sale $50.000, pero sí podrían tener un silo bolsa que sale aproximadamente $400 y que permite acopiar y mantener mejor el producto, ya que en India, al no tener la posibilidad de acopio, estos minifundistas, se pierde entre el 20 y el 30% de la producción de granos y de legumbres. Esto en un país donde se necesita alimentar a 1.400 millones de habitantes, no se puede dar el lujo de que esto suceda. Y hace algunos años atrás se hizo una experiencia en la ciudad de Bhopal, en India, después de que el gobierno de la provincia de San Luis abriera la casa de negocios en India, pudieron llevar los silobolsas para hacer esta experiencia. En San Luis hay 2 o 3 fábricas de silobolsa. Entonces, cuando el gobernador de San Luis de esos momentos, el doctor Claudio Poggi, viaja a la India con cerca de 80 empresarios, iban 3 empresarios de silo bolsa. Entonces, hicieron 280 reuniones de negocio, habilitaron la Casa de San Luis en la ciudad de Madrás, que, bueno, hoy se llama Chennai. Pudieron generar un contacto para hacer una experiencia piloto con un gobierno. El gobierno en la ciudad de Bhopal habilitó alrededor de 10 hectáreas para poner los silobolsas, y el gobierno a los minifundistas le cobraba $1 por mes por tonelada de acopio, y todos pudieron mantener sus cosechas de esta forma, su producción, sin perder nada, y cada vez que necesitaban algo, el mismo gobierno les adelantaba la cantidad de toneladas que ellos necesitaran, y pudieron mantener sus precios durante mucho tiempo. Después está la biotecnología de semillas. Argentina tiene una biotecnología de semillas muy importante, incluyendo semillas orgánicas, no solamente las semillas comunes o las modificadas, sino también las semillas orgánicas. Otro negocio muy interesante es la del forraje hidropónico. El forraje hidropónico permite, a través de una tecnología que está mucho en Santa Fe, en algunos lugares de Buenos Aires, en Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba tiene un área donde se ha dedicado al forraje hidropónico, donde, utilizando un contenedor de aproximadamente 40 pies, han creado un microclima especial donde allí producen cantidad de forraje hidropónico fresco para los animales, en los tambos o donde sea. Un contenedor de 40 pies produce tanto pasto fresco todos los días como si fuera un campo de 20 hectáreas. Esto quiere decir que eso se puede producir aún en las laderas del Himalaya, con frío y donde no crece el pasto. Esta tecnología hidropónica va a tener un gran éxito en la India. La otra nicho que hemos encontrado es la biotecnología para los tambos,
India es el primer productor mundial de leche, por lo tanto, allí habría un nicho de negocio muy importante, y también en procesamiento de alimentos y cadena de frío. Allí hay un nicho realmente importantísimo. Y luego está, bueno, las tecnologías informáticas. En Argentina hay muchas empresas de la India que se han establecido en el área de tecnología informática, y allí hay muchos joint venture para realizar. Hoy, por ejemplo, Globant, Techin, están en la India, Inbap, que es tecnología nuclear, está también en la India, son empresas argentinas que están teniendo bastante éxito, y recientemente se ha sumado la cordobesa Econovo, que produce camiones para recolección de basura y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la basura. La próxima diapositiva, por favor, para ya ir terminando. Y bueno, esto es un poquito de historia que voy a hacer, así muy cortita, hasta llegar a nuestros días. Yo le he explicado ya que en Argentina hay más de 20, 25 empresas de India que se han establecido acá, que le están dando trabajo a miles de argentinos. Están produciendo diferentes tipos de productos, algunas producen medicamentos oncológicos, otros producen productos para la siembra, como puede ser fertilizantes. Luego hay empresas de acero, por ejemplo, ArcelorMittal compró el paquete mayoritario de Acindar, que antes era argentina y ahora es de un grupo de la India. Eso es actual, y muchas más cosas que hablaremos en otro momento, pero quiero volver un poquito al año 1885, donde el censo de ese momento dijo que había 6 personas de nacionalidad de la India. Hoy hay cerca de 2.000 personas de India o descendientes de la India en Argentina, y esto creció básicamente porque en 1913 había 60 personas de la India, 51 de ellos eran de apellido Singh, venían del sector del estado del Punjab, que son los que usan el turbante, que son de la religión Sikh. El coordinador en ese momento era el señor Bhushan Singh, que habían venido contratados por el gobierno de Inglaterra, que había firmado un convenio con el gobierno de Argentina para construir el ferrocarril argentino. Y la mano de obra era de la India. Así que estos 60, algunos de ellos volvieron a la India, pero la mayoría se quedó en Jujuy, Salta y Tucumán. Y se casaron con chicas argentinas. Hoy el apellido Singh en el noroeste argentino, en el NOA, uno va a encontrar en esa zona a muchas personas del apellido Singh. La farmacia Singh, el supermercado Singh, el tambo Singh, y hoy han pasado muchos años, ya estamos en el siglo XXI, y hay muchas empresas de la India, como bien dije, dándole trabajo a argentinos, y muchos de estos señores Singh están trabajando para el bienestar de los argentinos y también para sus mismos connacionales. Por ejemplo, esto también se ha trasladado al área de la cultura, que son las industrias suaves, que también son generadores de economía, y en Salta, en Rosario de la Frontera, en una pequeña ciudad, está un atractivo turístico que es un templo que se llama Gurdwara, que es de la religión Sikh, que pertenece a la mayoría de los habitantes del estado del Punjab de India, de donde venían señores de apellido Singh. Bueno, con esto, con esta pequeña historia, obviamente hay mucho más para hablar sobre India. Yo me dedico a India desde el año 1979, cuando tuve la oportunidad de viajar a India
me enamoré de ese país, iba por un mes, me quedé 6 meses. En ese momento fui a capacitarme en ciencia védica, que es la filosofía de la India. Bueno, eso me permitió crear un lazo que comenzó con 6 meses de contacto. Y bueno, desde el año 79 a la fecha, ya estamos hablando más de 40 años, he realizado muchísimos viajes, a veces he viajado 2 veces al año, otras veces 4 veces al año, y aquí estamos disponibles para los que quieran preguntar. Les agradezco todas las preguntas que nos van a hacer, y si quieren comunicar conmigo, allí les dejo mi correo electrónico info@drlais.com. Así que abramos ahora una sesión de preguntas y respuestas, y voy a responder las preguntas que me hagan. Así que los invito para ello. Bueno, muchas gracias, Sergio. Por supuesto, ha sido un panorama amplio y muy enriquecedor para entender bien de qué se trata India. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a Nancy Galo y a Gabriel Ríos Malán, que fueron quienes articularon esta interesantísima conferencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mientras tanto, yo te voy a hacer otra. De mi parte, teniendo en cuenta la cantidad de pymes argentina que tiene Argentina y que no producen grandes volúmenes a veces de productos, ¿no? ¿Esto es una dificultad o de todas maneras pueden llegar a establecer algún tipo de negocio con India? Bueno, es muy buena tu pregunta. Esta pregunta yo la suelo responder de la siguiente forma. Cuando he visitado economías regionales y me he encontrado con los productores, muchos de ellos, recuerdo una reunión que tuve con los productores olivícolas de La Rioja, donde había como 150 de ellos. Esta fue una reunión donde inclusive estuvo el gobernador de ese momento, esto fue hace varios años atrás, tal vez 7 u 8 años atrás. La pregunta era eso, porque eran todos pymes o mini pymes, pero algunos de ellos tenían algunos productos muy gourmet, aceitunas rellenas con almendras tostadas. Otros tenían aceitunas que le habían puesto un trocito de palmito. Bueno, ese valor agregado que transforma el producto en un producto gourmet, debemos entenderlo como un producto exclusivo, que no genera grandes cantidades, porque generalmente es artesanal. Entonces, si a ese producto gourmet estas personas hacen una pequeña cooperativa y en vez de ser una mini pyme se transforma en una pyme o en una pequeña empresa mayor a la habitual, y a su vez le doy algún valor agregado y le genero alguna certificación, como por ejemplo una certificación orgánica o una certificación halal. La certificación halal es la que utilizan los musulmanes. En India hay 170 millones de musulmanes. Para que ustedes tengan una idea, Pakistán tiene 190 millones aproximadamente, pero en India hay 170 que han elegido vivir en India porque el estándar de vida es mejor. Entonces, puedo ir con un producto de poca cantidad, pero certificado. De esta forma, entonces, el resultado que voy a tener es que me lo van a comprar rápido, pero al tener estos valores agregados, va a valer un 30% más o 40% más que si no tuviera la certificación orgánica o la certificación halal. Entonces, si tenemos poca producción, pero le damos un valor agregado especial, vamos a llegar a aquellos que les interesan los alimentos gourmet o especiales o delicatessen con pocas cantidades en un precio muy interesante, y que luego ese comienzo va a hacer crecer la empresa de a poco. Todo lo exquisito y todo lo gourmet y todo la delicatessen
siempre son en pequeñas cantidades. Entonces allí habría un nicho importante de mercado. Muy bien, les avisamos, si ahora le vamos a ceder la palabra a Diego Hernández, al doctor Diego Hernández, que nos pidió participar, pero quienes quieran también pueden transmitir a través del chat las preguntas y se las trasladamos nosotros a Sergio. Bueno, Diego, adelante. ¿Qué tal? Gracias, Darío. Doctor, el tema principal es en relación a lo que usted habló en esta disertación sobre la yerba mate y el litio. Creo que es digamos, un país donde puede generar muchos recursos para la Argentina, como también el tema de la industria textil. ¿Qué usted me puede decir sobre ese tema? Bueno, a ver, la industria textil es muy grande en la India. Ellos son generalmente exportadores, las mejores sedas, los mejores algodones, y como tienen una mano de obra barata, es difícil competir con el área textil. Pero con el área de la yerba mate, ahí hay un nicho muy importante. Lo único que hay que hacer es adaptar los sabores a los sabores de la India. Recordemos que la India es el país donde está la fábrica de especias del mundo. Entonces, los sabores se basan en eso. La nutrición en India se basa en lo que se denomina la ciencia de los 6 sabores, donde hablan de que tenemos un sabor dulce, un salado, un ácido, un amargo, un astringente y un picante. Entonces, imagínense el concepto de sabor que tienen. Por lo tanto, todo lo que sea que esté relacionado a la nutrición o a la alimentación o a los productos gourmet de té y blends, tienen que estar orientados a los sabores de la India. Y podemos reunirnos con quien necesite esto para sugerirles ideas sobre este tema, ya que en India además está un sistema médico que se llama medicina ayurveda. La medicina ayurveda está formalmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud a través de la resolución 5040, y la medicina ayurveda es practicada en India por 600.000 médicos ayurvédicos. Cada hospital en India tiene un ala de medicina moderna y un área de medicina ayurvédica. Y la medicina ayurvédica habla de que hay diferentes biotipos constitucionales, que en principio son 3 básicos, que luego se traducen en 10 y que luego se traducen en 64 permutaciones. Y cada uno de estos biotipos constitucionales se les recomienda determinados sabores. Entonces, yo armaría algo con la yerba mate relacionado a la medicina ayurveda, que es lo tradicional en India, y ajustaría los sabores de acuerdo a los biotipos constitucionales, y esto podría ser una cosa muy exitosa. Bueno, gracias, Diego. Tenemos una pregunta del licenciado Miguel Ángel Sánchez, que nos consulta si considera que la figura de asociación de complementación empresaria podría ser un mecanismo que facilite y mejore la interrelación entre empresas de ambos países. Sí, hoy estamos en un momento que debemos pensar en cooperación, en asociarnos, en ayudarnos, en colaborar unos con otros. Estamos en una época del mundo, desde el advenimiento de esta pandemia, que debemos trabajar en conjunto. Antes también, pero ahora más. Si no somos generosos en aportar lo que tenemos desde todas las partes, va a ser muy difícil en este momento poder avanzar. Así que estoy de acuerdo con ese principio de juntarnos, de cooperar entre todos. Sí, señor. Muy bien, Sergio. Tenemos aquí otra pregunta. De Nahuel nos pregunta, ¿la participación del Estado es siempre una necesidad o se puede generar una participación directamente entre privados? Bueno, esa pregunta es muy buena,
yo creo que India y Argentina pueden trabajar de manera muy especial entre privados. Los gobiernos van a colaborar para mejorar las leyes, para ajustar las necesidades legales para las exportaciones y las importaciones, para facilitar con ventanillas únicas para hacer muy pocos trámites y no múltiples trámites, bajar las retenciones en los momentos que sean necesarios y no llevarlas hacia arriba. Digamos que el Estado va a participar con lo que le corresponde, pero los negocios lo tienen que hacer los privados. A la gente de la India le encanta hacer negocios entre los privados, más allá de algún otro negocio que se podrá hacer con algunos gobiernos locales, estatales o federales, pero trabajemos entre privados. Allí está la fortaleza de la India. Muy bien. Bueno, acá nos pide Fernando la palabra. Se la concedemos si abre el micrófono y la fórmula. Sí, buenos días. Primero, muchas gracias por esta exposición. Evidentemente, Lo escuchamos muy bajo, Fernando. Escuchamos muy bajo el volumen. estoy en Salta, en el interior de Salta, debe ser eso. No se escucha, Fernando. No lo escucho. A ver si hablo un poco más fuerte. Ahí está. ¿Me escuchan más? Ahí está mejor. Bueno, doctor, agradecerle desde ya esta conferencia o esta charla, la disertación. Creo que es absolutamente necesario en este mundo de globalización. Tenemos en sí más tener este tipo de relaciones. Nosotros somos exportadores mungo a India. Y tal vez pedirle a usted un comentario en relación a, hemos tenido problemas serios, nosotros hemos sido, somos hoy segundos exportadores de Argentina prácticamente de mungo, y hemos tenido serios problemas porque pronto suben los aranceles violentamente y nos quedamos con el marco, ¿no? A Dios gracias hemos encontrado otros mercados en Asia y hemos ido ubicando. Pero verdaderamente un comentario tuyo respecto de esto es algo actual vigente. Estamos exportando el mundo. No es una idea futura. Por otra parte, darle dos cosas. Y las legumbres, entiéndase poroto y garbanzo, alubia, poroto de color, garbanzo. ¿Se le ve algún futuro en India? Puede entrar en India, evidentemente yo tengo una legumbre especialmente nosotros, personal, ¿cómo está la industria mecánica de ellos? Tractores, arados, ahora, esa industria ya existe, cliente o no está. Nada más. Sí, muchas gracias, Fernando. Le escuché un poco cortado, pero voy a ir respondiendo en base a lo que yo he escuchado. En un momento comentó de que había tenido algunos inconvenientes con la exportación del poroto mungo porque los aranceles habían cambiado. Bueno, hubo un momento donde, así como muy rápidamente habían cambiado los aranceles aduaneros, y eso suele suceder por allí. Habría que ver en este momento, donde se está necesitando mucho alimento, cómo están los aranceles, y me alegro que haya transitoriamente buscado otros mercados cuando le subieron los aranceles en India. Y lo felicito por el trabajo que está haciendo para llevar proteínas y alimentos hacia el mundo, ¿no? El poroto mungo tiene altísimo nivel proteico. El segundo punto, me preguntó
cómo veía el tema de los garbanzos. Bueno, India consume mucho garbanzo, pero también es productor de garbanzo. Lo que sí hay un déficit son con las lentejas. Hay 6 millones de toneladas de déficit de lentejas. Y la tercera pregunta que entendí, después me ayudarán otros si escucharon mejor, sobre la industria metalmecánica. La industria metalmecánica de la India es muy poderosa y en el área de tractores hay 2 o 3 empresas muy fuertes. Una de ellas se llama Farm Truck, que produce tractores en cantidad de 100.000 tractores al año. Para que tengamos un punto de referencia, toda la Argentina con la producción local produce alrededor de 5 o 6.000 tractores al año. Allá estábamos hablando de 100.000 tractores por año, un tractor cada 5 minutos. Yo visité la fábrica de Farm Truck en India, que tiene 6.000 empleados, y es una ciudad. Es como entrar a una pequeña ciudad con restaurantes, calles asfaltadas, luces, bueno, una cosa realmente increíble. Y ellos me dijeron, bueno, el tractor sale cada 5 minutos. Entonces yo me puse en el extremo de la planta de producción para ver si realmente salía cada 5 minutos. Y efectivamente, cada 5 minutos salía un tractor. Y yo le digo, ¿y qué? ¿No le dan la vuelta y están haciendo pasar el mismo tractor? Y dice, no, salí afuera y vas a ver que están todos estacionados allí, ¿no? Uno piensa un poco así como en chiste eso, ¿no? Y después hay otra empresa, esta empresa Farm Truck en este momento tiene un representante en Argentina, en Oncativo, Córdoba, que es la empresa Econovo, que está vendiendo estos tractores acá. Son tractores de pequeña potencia, el máximo es de 90 HP y son de 18 HP a 90 HP. Recordemos que en India una persona tiene pocas hectáreas. Recuerdo que una vez viajé con el dueño de una empresa de maquinaria agrícola de Santa Fe, de las Parejas hacia India, que él quería vender maquinaria agrícola allá. Le preguntaron si él tenía alguna tierra también, y él dijo, sí, dice, yo tengo 1.250 hectáreas. El argentino no hablaba español, entonces yo hacía la traducción, y me pregunta la persona que había hecho la pregunta y que había escuchado la respuesta de 1.250 hectáreas, me dijo, este señor es un maharaja, es un rey en Argentina para tener tantas hectáreas. Y bueno, en Argentina estándar son 200, 300 hectáreas. Entonces allá el concepto es diferente. Y otra, volviendo al tema de los tractores, otra empresa es la empresa Sonalica, que estuvo exportando tractores binacionales argentino-india bajo la marca Apache Solís. Ellos producen 80.000 tractores al año. Es la segunda empresa. La primera produce 100.000, que ahora serán un poco más, y la tercera, Sonalica, que también la he visitado la fábrica, está a 7 horas en tren de Delhi al norte, camino a Pakistán, una fábrica realmente es como estar en Europa, en medio casi de los pies del Himalaya, y bueno, ellos también son grandes productores. Así que la industria de tractores es muy fuerte, la metalmecánica es muy fuerte, y bueno, hay muchas cosas para hacer en esa área también. Gracias por la pregunta, Fernando. Gracias. Bueno, tenemos una nueva pregunta del licenciado Sánchez, que nos pregunta si existen sitios, además de las embajadas de los respectivos países, donde se puede averiguar sobre las demandas principales de la India y qué nos sugiere, dice él, ¿no? Como empresario, ¿no? Nos pide disculpas si ya un poco hablaste del tema porque tuvo problemas de conectividad. Sí, bueno, hay algunas empresas consultoras que hacen trabajos con India. Después,
me escriben y yo les doy algunas sugerencias sobre esas empresas privadas que son consultoras, que trabajan en Argentina y en India, y que, bueno, están al tanto de todas las oportunidades comerciales. Muy bien. Yo te hago una pregunta yo, nuevamente. Hablabas que entre 2006 y 2017, 200 millones de habitantes salieron de la pobreza. Fundamentalmente, nosotros tenemos un problema de pobreza que está creciendo, lamentablemente, en estos últimos años. Quería saber fundamentalmente cuáles fueron las políticas que pudieron aplicar para rescatarlas de la pobreza. Bueno, las políticas son los 6 puntos que yo comenté de por qué fue el boom económico de la India. Allí, en esos 6 puntos, donde se pasó de una economía socialista a una economía de mercado, donde las privatizaciones se hicieron de manera inteligente. Yo sé que cuando uno habla en Argentina de privatizaciones, vienen recuerdos pasados que han sido bastante criticados. Pero en India se pudo hacer en base a competir y no a sacarle trabajo a la gente, porque en India uno no puede estar quitándole trabajo a esa masa humana gigantesca que crece, como bien dije, a razón de 15 millones de habitantes por año. Cada 3 años hay 45 millones de personas que necesitan de todo. Entonces, el aspecto solidario es fundamental en la India. Todos los empresarios en India se jactan de qué porcentaje de sus ganancias van para aspectos solidarios. Y esos aspectos solidarios no es dádiva, es generar trabajo, ¿sí? Y a la gente de la India le encanta trabajar, ¿sí? Ellos, uno va a encontrar en las calles de India gente pidiendo, pero si están vendiendo algo, no te reciben la plata y se van. Te dicen, no, usted me compró un cinto que yo acabo de hacer, quiero que me dé el dinero que yo pido por el cinto, pero no quiero una dádiva. Quiero que me compre lo que yo he producido. Así encontramos a mucha gente pobre que cuando uno lo ve en la calle en India, saca unas rupias, 10, 15 rupias para darle, pero ellos no buscan eso, buscan que le compren lo que tienen. Entonces, desde lo más pobre hasta lo intermedio, hasta la clase media-baja y la intermedia, fueron creciendo de esta forma. El gobierno de India facilitó el trabajo, simplificó para las pymes los impuestos, favoreció a través de capacitación, porque aquí hay que educar a la gente, hay que capacitarlo. Tenemos que volver nuevamente a las escuelas de arte y de oficio que había antes, donde uno no salía bachiller solamente, salía con un oficio, ya sea gasista, plomero, arreglaba la heladera. Debemos generar educación para el trabajo, y eso es lo que hizo la India. Así que esa sería la síntesis. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, creo que no hay más preguntas. Quiero agradecerte en nombre de Ser Industria y de todos los que estamos aquí, tu tan buena conferencia, y decirles además que vamos a tener esta información volcada en nuestra página y también en el canal de YouTube de Ser Industria para que la puedan volver a ver o compartirla. Te pido unas palabras de cierre, Sergio, y ya nos despedimos. Bueno, las palabras de cierre son que estamos disponibles para ustedes, a través de ustedes, a través de Ser Industria, para que se contacten con nosotros, y junto con todos los gestores que vos ya nombraste, que permitieron hacer esta conferencia, donde han asistido muchísimos, y esto se va a estar replicando por todos lados. Quiero decirle que estamos absolutamente disponibles. Nosotros respondemos todos los mails que nos envíen, los vamos a responder. Si por algún motivo lo demoramos,
es porque ha sido muy intenso el trabajo y pueden comunicarse a través tuyo, a través de Ser Industria, estamos disponibles. Y finalmente, quiero decirles que estamos en una época especial en el mundo. Y yo soy médico, aparte de hacer todo esto que hago, soy un profesional de la medicina. Me tocó estar en India el año pasado durante varios meses, durante la cuarentena, y yo tenía dos posibilidades durante esta cuarentena que nos ha afectado a todos en todo el mundo, y tenía dos posibilidades: o quejarme o ser proactivo y actuar con resiliencia. Al tercer día de estar bajo confinamiento total en un hotel en India junto con algunos pocos argentinos, algunos europeos y algunos asiáticos, dije no me puedo quedar quieto, algo debo estar haciendo, y decidí crear un protocolo de control médico en un operativo que creé, donde se sumaron argentinas, 2 personas de Argentina, y empezamos a atender a los argentinos varados en Nueva Delhi, y para ello hablamos a la embajada argentina en India para que nos facilitara un automóvil con un chofer, porque nadie podía salir a la calle, era confinamiento estricto, solamente andaba la policía y andaba los bomberos y las ambulancias. Entonces el embajador Chuburu entendió la necesidad, nos puso un auto con un chofer y empezamos a visitar a todos los argentinos y a controlarlos médicamente, gratuitamente, y luego esto empezó a irse por las redes sociales. Nos hablaron de otras embajadas, la embajada de México, la de Chile y la de Ecuador, para que atendiéramos a sus connacionales. Éramos los únicos haciendo esto. Ninguna otra embajada ni ningún otro grupo de cualquier país estaba haciendo esto, ni los americanos ni los europeos. Nosotros terminamos haciendo 470 atenciones médicas a los pies del Himalaya. Viajamos 6 horas en auto, caminábamos 10 horas por día en el Himalaya para atender a todos los argentinos. Luego viajamos al sur con colaboración con estas embajadas y fuimos a Brindavan, que es la ciudad de los templos, donde había muchos latinoamericanos. Es decir, que no nos quedemos con la situación actual. Hay mucho para hacer en nuestras propias cosas, en nuestras propias empresas, en nuestras propias profesiones. Pongámosle resiliencia, fortaleza, poder de mente, poder corporal. Todos necesitamos de todos y cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia y alguna expertise. En mi caso fue médico y pude ayudar a los argentinos de esta forma. Y eso me permitió estar tremendamente ocupado durante varios meses en la India haciendo esto. Los invito a que ustedes hagan lo mismo en sus empresas, en sus emprendimientos personales. Siempre pensando en cómo podemos ayudar a los demás. Y para cerrar, como buen médico, tengo que decirle 3 cosas. El virus existe, por lo tanto tenemos que usar barbijo, lavarnos e higienizarnos las manos y mantener una distancia social. No hay otra cosa por el momento. Así que cuidémonos entre todos. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Nuevamente faltaba eso nomás para que sea redondo, muy completo todo. Bueno, les agradecemos a todos por estos minutos compartidos y por supuesto los invitamos también a que vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros periódicamente. Muchas gracias.